Bueno, muy bien, buenos días, buenos días. Vamos a iniciar la clase. Bueno, voy a hacer un repaso de lo que vimos hace 8 días, así rapidito, pues para que quede grabado acá, porque pues hace 8 días no pudimos grabar la clase. Entonces lo que hicimos fue, primero que todo, a esta imagen le agregamos una programación para que cuando yo haga clic aquí, él me llame el Qué menú. pena, profe, ¿estás Sí. proyectando? Ah, sí, no, ya lo hago. Ahora sí. Bueno, Sí, entonces señor. estaba explicando que a esta imagen lo primero que hicimos fue agregarle una programación porque si cierran la ventana de entrar al sistema, pues me tocaría salirme del Excel y volver a entrar. Entonces la idea es que haciendo un clic aquí me vuelva a aparecer donde aparece el usuario y la contraseña. Entonces, como este no es un control de visual, es una imagen, no la puedo programar con doble clic. Los únicos que puedo programar con doble clic son los botones de comando, el combo box, el text box, ¿no? El label, lo que hemos visto. Entonces, cuando yo necesito vincularle ya sea a una imagen, a una forma, ¿no? O de hecho una celda de Excel, entonces lo que tengo que es venir y hacer la programación, que fue lo que hicimos. Entonces nos vinimos aquí a Visual y nos ubicamos en módulos. Eso fue lo que hicimos. Y aquí en el módulo de menús que hemos venido programando, entonces ahí abrimos, hicimos un procedimiento, le dijimos aquí sub, bueno, no me acuerdo el nombre que le dimos, pero le voy a colocar cualquier nombre. Abrir menú, la voy a llevar acá, abrir este formulario se llama abrir entrada. Y entonces ahí lo que hago es llamar el formulario. Entonces el formulario se llama entrada.show. ¿Sí? Eso fue lo que hicimos. Entonces vinimos acá y en la imagen le dimos botón derecho, asignar macro, y entonces aquí está abrir entrada. Entonces, si a alguien se le da por cerrar el menú y queda aquí, pues quedaría ahí que la única opción sería salirse y volver a entrar para que vuelva y muestre el formulario de entrada al sistema. Pero ya con esta programación yo le hago clic y ya ahí queda, ¿no? Esta hoja, no me acuerdo si le habíamos dicho para que no cambien, para que no le vayan a cambiar nada, pues la podemos proteger, ¿cierto? Aquí en portada le vamos a decir proteger hoja y podemos colocar una contraseña, ¿sí? Para que nadie pueda cambiar nada de aquí. Si alguien va a hacer algo, no puede hacer nada, pero todo queda funcionando. Allí está. Bueno, lo otro que hicimos fue a este formulario de entrada lo cambiamos por un combo box, por un cuadro combinado. Entonces nos vinimos aquí a programador y aquí en visual llamamos el formulario de entrada y este objeto que lo llamamos usuario, que es un text box, lo voy a cambiar por un cuadro combinado, por esos que hacen listas, por un combo box que se llama en visual, ¿no? Un combo box. Entonces lo borré y hice un combo box. Las herramientas aparecen aquí en el martillito y escogí este que dice cuadro combinado. Lo tracé, lo llamé nuevamente usuario,
el mismo nombre que tenía el combo box, el text box. Le dije usuario y le di como las mismas propiedades, ¿no? Entonces por acá hola María Angélica, buenos días. Estamos haciendo un repaso de lo de hace 8 días acá. Bueno, entonces le dijimos por aquí un bad color, le di el mismo color que tenía aquí por paleta, le coloqué el mismo color y le voy a dar una alineación centrada con text align, le digo centrada. Bueno, luego lo que hice fue a este combo box le voy a asignar unos usuarios. Entonces para eso yo me fui a Excel, insertamos una hoja. ¿Qué nombre le dimos? ¿Me recuerdan por favor? ¿Parámetros o listas? ¿Quién se acuerda? ¿Quién tiene ahí el proyecto? Yo como parámetros. ¿Qué nombre le dimos a esa hoja? ¿Nadie la tiene? Ese quedó como parámetros. Casi no escucho. Angie, ¿no te acuerdas? Juan, María Angélica, Verónica. Qué pena, profe, ¿qué preguntaste? ¿Qué nombre le dimos a la hoja donde colocamos los usuarios hace 8 días? Parámetros. Parámetros, bueno, gracias. Es que ahí me colaboran para reconstruir un poco la clase. Entonces aquí en Excel, esta la llamamos parámetros. Y aquí escribimos, ya hay una con parámetros, entonces lo que hice fue habilitarla, ¿no? Voy a eliminar. Sí, la habilitamos. Exactamente. Antes de habilitarla, en el menú pusimos un botón para ir a esa hoja. Bueno, ok, sí, ahorita la hacemos. Entonces voy a habilitar la hoja parámetros porque ya la tenemos oculta. Entonces recojo todo este proyecto para organizar bien, me ubico en mi proyecto, me ubico en el This Workbook y aquí está parámetros, sí, la voy a poner visible y ejecuto para mostrarla. Listo aquí, ahorita no me interesa esto y voy a Excel. Entonces aquí en parámetros, correcto, aquí escribimos que usuario y contraseña, ¿cierto? Aquí en usuario, ¿qué colocamos en el primer usuario? Administrador. Sí, señor. Administrador, usuario 1 y usuario 2. Y le coloco contraseña 1, 2, 3. Y luego aquí viene usuario 1, ¿cierto? Dijimos. 1, 2, 4. Aquí 1, 2, 4. Aquí en usuario 2. ¿Cuántos creamos? 2 me parece, ¿no? Sí, esos 3. 1, exacto, estos 3. Luego esto lo convertimos a tabla. Le di control T para convertirlo a tabla. Esta tabla la llamé T usuarios, me imagino que la habré llamado. T usuarios. Y luego lo que hice fue darle un nombre de rango aquí, desde administrador hasta usuario 2. Y a este lo llamé R usuarios. Enter. Luego me vine para Visual y en Visual a este control le programé una propiedad que se llama Row Source Origen, ¿no? Línea de origen. Entonces ahí coloqué parámetros, que es el nombre de la hoja,
lo concateno con admiración para que me llame el nombre del rango, usuarios. Y ya aquí, si yo ejecuto, ya aquí me aparecen los usuarios. Voy a programarles el color. Le voy a colocar un forecolor. Lo estoy explicando rapidito porque ya lo hicimos, era como para quedar aquí en el video. Los que de pronto pues allí están estudiando y bueno, revisando el tema. Perfecto. Entonces ahí ya nos quedó programado. Luego lo que hicimos fue cambiar la programación porque ahora vamos a validar el usuario y vamos a validar la contraseña. Entonces para eso lo que hicimos fue venir aquí y cambiamos la programación porque antes estábamos validando solamente aquí la contraseña. De hecho ahí está la programación, vean. Si clave es igual a 1, 2, 3, ¿no? Bueno, entonces aquí yo lo que hice fue colocar el nombre del formulario. Entonces le dije yo, que me preguntaban que si era necesario colocarlo. Entonces yo respondí que era mejor programar el formulario, el nombre del formulario y el nombre del objeto, porque es que muchas veces uno mueve una programación, como vamos a ver más adelante, y entonces si ya no está el nombre del formulario, te va a salir error. Entonces me toca corregir de ahí para abajo todo lo que tenga el nombre del formulario. Pero en este caso, por ejemplo, funciona nomás con el objeto, ¿no? Clave es este objeto, ¿no? Entonces, para identificar este objeto, si yo lo estoy programando, él asume el formulario. Pero es mejor decirle el nombre del formulario. Este formulario se llama entrada, entonces se llama entrada.clave, ¿no? O entrada. A este formulario le dijimos usuario. Entonces así lo hice hace 8 días. Entonces acá voy a corregir la programación. Entonces le voy a decir que si del formulario entrada, voy a borrar esto, y el control.usuario .value es igual, y como lo tengo escrito en la tabla en mayúscula, administrador. Como administrador es un texto, entonces va entre comillas. Estamos haciendo un repaso para que quede grabado lo que hicimos hace 8 días, ¿ok? Ya lo tenemos. Sí, ya lo tenemos, ya estoy aquí. Administrador, ¿sí? Bueno. Si entrada.usuario.value es igual a administrador y del formulario entrada el objeto clave, que es donde va la contraseña, .value es igual a 1, 2, 3, entonces viene la programación. O sea, si las dos cosas se cumplen, él hace la parte verdadera, que es esta la que tengo aquí. Entonces oculta el formulario de entrada, abre menú, llega a portada y se oculta en menú. Y por aquí lo que hicimos fue limpiar, antes de ocultar el formulario, limpiamos los dos botones de usuario y contraseña para, si vuelve uno al formulario, pues quitarlos de la anterior edición. Entonces lo que hicimos fue decirle aquí entrada.usuario .value es igual, y le dijimos comillas, comillas, y luego entrada.clave .value es igual, comillas, comillas.
Si escribe bien el usuario y no escribe la contraseña, viene a dar aquí a la parte falsa. O si escribe mal el usuario y bien la contraseña, viene a dar aquí. Tiene que escribir las dos cosas, administrador y 123, que es lo que en este momento tenemos en esta tabla. Él entra y valida esto, ¿sí? Estas dos cosas. Después les dije que esto lo automatizábamos con un VLOOKUP, con un buscar B, para que él entre y verifique, no tengamos que escribirla, no tengamos que dejarla fija así como la tenemos aquí en programación, ¿no? Bueno, después le hacemos un cambio. Todos los programas que uno haga, uno tiene que ir creciendo poco a poco, ¿no? Por eso es que hay versiones. Te dice, sería chévere hacer esto, ¿no? Y usted por programa dice, ay, pero también sería chévere cómo hacer esto. Y en un programa le van saliendo miles de cosas. Usted lo que tiene es que ir, las ideas que vayan saliendo del proyecto, irlas cristalizando para que funcionen de acuerdo a lo que usted está pensando. Y luego la va modificando poco a poco en la medida que el programa vaya andando, ¿sí? Eso es lo que se hace. Lo que tiene Windows, ahorita uno lo desarrollaron en 8 días, hablando de, por ejemplo, de Windows, ¿no? ¿Cuántos años tiene Windows? Y todos los años lo cambian, hay versiones, ¿no? Hay versiones nuevas, lo mejoran. Entonces, así son todos los programas. Bueno, entonces vamos a mirar a ver si funciona. Entonces aquí voy a volver a ocultar ya esta hoja. Entonces luego acá. Entonces en esta hoja, en el This Workbook, vuelvo y le digo aquí XLVery Hide, control C, voy a pegar aquí, control V. Ejecuto. Entonces, bueno, lo otro era que le habíamos cambiado el orden para que él, porque como coloqué un control nuevo, pues cuando yo esté llenando, este es el último botón que él me va a llamar. Entonces yo quiero es que de entrada él me aparezca ahí. Entonces habíamos dicho que en la programación hay un orden, ¿no? Que se llama, ¿quién se acuerda cómo se llama? ¿Quién se acuerda cómo se llama? Bueno, no están estudiando, pero ahorita sí esta semana les va a tocar estudiar. Eso se llama Top Index. Entonces le voy a decir que este es la posición 1. O sea que cuando yo vaya a llenar el formulario, el cursor aparezca ahí, esa es la posición 1. Luego esta, no es Top Index, es Tab Index. Es Tab Index. Entonces yo le voy a decir aquí Tab Index. El Tab Index, entonces le voy a decir que es la posición 1. Y que es el segundo, va a ser la posición, sí, puede ser 3, está bien. Y que es donde continúo, Tab Index 4, ahí me quedó bien. Luego lo que hicimos fue cambiar este procedimiento para no tener que hacer clic, sino que cuando yo escoja el administrador, el cursor de una vez salte aquí y no tenga que hacerlo manualmente yo con el mouse. Entonces lo que hicimos fue cambiar el evento o el suceso. Hicimos doble clic aquí y entonces aquí me aparece usuario change, ¿no? Entonces lo que hice fue coger esta programación, le dije venga, me acuerdo, ya se me olvidó. Es user from activity, entrada con tu usuario, punto set focus. Sí, pero ese no, pues también lo puedo programar ahí también, pero no es lo que estamos recordando aquí. Usuario chain, entrada punto clave, punto set focus. Bueno, entonces aquí sí, lo único que hice fue decirle que salte, ¿no? Que cuando yo escoja, él se ubique automáticamente en el formulario de entrada, en el objeto clave, y la ubicación del cursor se hace con set focus.
Eso fue lo que hicimos, sí, eso fue todo. Entonces aquí le doy guardar, voy a ensayarlo. Entonces voy a llamar aquí el formulario, yo selecciono administrador y de una salta, ¿sí ves? Entonces yo ya aquí le doy 1, 2, 3 y él ya entra al sistema y ya él me llama al menú. ¿Sí? Bueno, luego a segunda hora lo que hicimos fue entonces en este formulario de clientes, cuando yo tengo el nuevo cliente, fue coger esta información que yo ya tengo aquí y la paso a la hoja de Excel. O sea que voy a pasar, ¿no?, esto a la hoja de Excel. Entonces aquí en este formulario agregamos algunas cositas. En este formulario de clientes, entonces copié le dije control C, control V y por acá le dije actualizar. Deshacer por acá, fue que le dije sí, deshacer. Esto es lo que ustedes van a tener que hacer, ¿no? Ahora el menú almacenar y Deshacer. Y luego le dije aquí almacenar, ¿cierto? Bueno, no importa el orden, lo importante es que estén los botones ahí. Usted los cuadra a su gusto. Y aquí le programo almacenar. Lo llamo almacenar porque lo que hace es pasar del formulario, lo voy a pasar a la hoja de Excel, a la base de datos. O sea, yo lo que quiero es que cuando yo llene aquí un formulario, un nuevo cliente, él me lo pase aquí a la base de datos en forma automática. Bueno, entonces, ¿cómo hice esa programación? Entonces, bueno, aquí a esto lo llamé deshacer cliente, ¿cierto? Este le deshacer cliente por el name, sí. deshacer cliente, y lo voy a llamar almacenar cliente. Listo. Entonces yo voy a programar esto, pero para eso nosotros hicimos un cuadrito donde se llamaba ID cliente, ¿no? En una hojita los anotamos para no tener que estar cambiándome a toda hora, ¿no? Aquí se llama ID cliente, se llama nombre cliente, dirección cliente, celular cliente, correo cliente, ciudad cliente y tipo cliente. A tipo cliente también le hicimos una lista, ¿no? Bueno, ahorita la corregimos. Bueno, entonces, además de que yo tengo que saber en Excel dónde está cada posición, ¿no? Nuevamente voy a traer el lapicerito, un segundo, por favor. ¿Tienen las posiciones ahí? Bueno, listo. Entonces aquí me van a ayudar. Bueno, entonces, decíamos que cada posición de estas se nombra primero la fila y luego la columna, ¿no? Entonces esta posición es donde va a ir la identificación del cliente, es la posición 7.2, donde va a ir el nombre del cliente es en la posición 7.3, porque en programación, cuando utilizamos la función cells, tenemos que nombrar primero la fila y luego la columna. Hay otro comando que se llama .range, de rango, ahí sí puedo decirle la referencia como es B7. Pero en este proceso que vamos a hacer no nos sirve utilizar la referencia, nos sirve utilizar es la ubicación, nombrando la fila y la columna 7.2, 7.3, 7.4, 7.5. Bueno, entonces acá lo que hicimos fue, aquí en el botón de almacenar cliente, entonces primero le preguntamos que si hicimos una condición para validar que si no hay cédula no vaya a almacenar, no vaya a pasar el dato del formulario a la hoja electrónica, o sea que no lo puede pasar porque estamos exigiendo que obligatoriamente tiene que ir la cédula.
Entonces preguntábamos que si del formulario F clientes, ¿cierto? Que si el formulario F clientes en el objeto punto i de cliente era igual a vacío. Si esto estaba vacío, entonces por acá sacamos un MSG box que le agregamos otra cosita adicional. Entre comillas le colocamos Falta la identificación del cliente. falta la identificación del cliente. Cierro las comillas, luego coloqué dos comas No se puede almacenar. y luego ese no se puede almacenar es el que sale arriba en la barra de título de la ventana. No se puede, esto fue lo nuevo que le agregamos al MSG Box. No se puede almacenar. Cierro comillas. Él haría eso si no hay cédula aquí. Si no hay cédula aquí, él saca el mensaje y se sale. No guarda, no hace nada. Eso es lo que estoy haciendo aquí. Eso es lo que hace esto. Él haría esto, por aquí viene el else. Por aquí viene el else, ¿no? Que sería que si no está vacío, entonces vamos a pasar el valor a la hoja, ¿no? Ahí le colocamos antes de eso cancel igual to y Bueno, sí, para retornar y ubicar el cursor cancel. Esto lo que hace es obligar a que realmente el cursor se ubique en la posición que yo le estoy diciendo. Y luego le digo que se ubique en F cliente, en F clientes, punto i de cliente, punto set focus. El set focus es de ubicación. Ubico el cursor ahí. Listo. Si no, entonces venía la programación acá. ¿Sí? Entonces empiezo a pasar. Entonces yo le voy a decir que a la hoja, a la posición de la hoja, sheets, a la hoja clientes, punto, la ubicación se nombra con cells y nombro la ubicación. Primero va 7. la fila 7. Profe, disculpe. Dime. En la primera condición de clientes, donde dice hay de clientes, después de eso, ¿qué hay? Antes de las comillas. ¿En dónde? ¿Es un igual? Sí, Eh, arriba. F clientes y de cliente es igual si es un igual. Ah, bueno, gracias. Igual, comillas. Entonces viene el MSG Box. Abro comillas, falta la identificación del cliente. Cierro comillas, coloco dos comas. No se puede almacenar. Ese no se puede almacenar es el que sale arriba en la barra de título del mensaje. Y abajo pues sacaría el mensaje que dice falta la identificación del cliente. Entonces, bueno, aquí en la hoja entonces le digo que a la hoja sheet 7, a la posición 7.2, ¿no? Cierro paréntesis, punto value, sea igual a lo que tiene el formulario F clientes, punto i de cliente, punto value. Ahí estoy haciendo una asignación. Entonces lo que yo estoy haciendo ahí en esta programación es pasando lo que hay aquí que se llama i de cliente,
lo estoy pasando a la hoja a la posición 7.2. Por eso les decía que cuando usted hace una macro y ya da las ubicaciones, usted no puede venir aquí alegremente a insertar una columna, porque descuadraría toda la programación, porque Visual no autoajusta las coordenadas. Si usted después de este proyecto necesita agregarle campos a ese formulario, pues una opción sería colocarlo aquí al final, o lo otro sería insertarlo y volver a cambiar toda la ubicación, porque ya después si yo corro ya nombre del cliente no quedaría en 7.3, sino que quedaría en 7.4 si yo inserto una columna aquí. Entonces todo cambiaría. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos. Entonces voy a copiar aquí lo que hicimos aquí. Estoy programando que cuando yo le dé a almacenar, él pase lo que hay aquí, lo pase a la hoja. Siempre tengo que estar ubicado donde es que estoy programando. Si la cédula en la identificación del cliente no hay nada, el sistema saca este mensaje y se ubica, ¿no? Y sale y no hace nada, o sea que se queda y me dice no hay cédula y se ubica ahí en la cédula y ya, pero no pasa el dato porque no hay, esa condición no me lo está permitiendo hacer. Pero si allá en cédula hay un valor, entonces sí, él hace la parte falsa porque ya no está vacío, ya hay un dato, una cédula, entonces le estoy pasando aquí, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces voy a copiar esta misma programación 7 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Luego esto lo cambio por 3, que sería la columna C, y sucesivamente este por 4, este por 5, este por 6, este por 7 y este por 8. Voy a verificar, esta es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sí, termino aquí en la 8. Y ahora cambio, en lugar de que diga I de cliente, entonces va a ser punto. Eso es, mire, ya uno se aprende eso y ya. Nombre cliente punto value. ¿Qué sigue después de nombre cliente? Dirección. Punto dirección cliente. Eso que estoy llamando ahí, este EF cliente, dirección cliente, es como se llama aquí en el formulario cada uno de estos. Mire, este llama nombre cliente, ID cliente, ¿sí? Dirección cliente. Ahora sigue celular cliente. Entonces aquí borro esto, punto celular, celular cliente punto value. Luego aquí vamos a colocar punto correo cliente. Sí, Hacia aquí está, correo cliente punto value. Luego sigue ciudad. punto ciudad punto value. Tipo cliente. Y luego aquí viene tipo cliente. Luego lo que hicimos fue, como ya pasó, esto lo que hace es pasar lo que yo escribí en el formulario, lo pasa a la hoja. Como ya lo pasó, ahorita voy a limpiar el formulario. Entonces, para no escribir, yo copié esto nuevamente. Eso en un momentico hace un poco de código. Y borré toda esta parte de aquí hacia atrás, hacia acá. Le dije suprimir. Esto también, le dije suprimir.
dejo solamente el formulario con el elemento que estoy programando. Y a esto le dije punto value es igual vacío, que son comillas, y lo copié. Selecciono, control C, control B, control B, control B. Le puedo colocar un mensaje MSG Box. Le puedo decir la información. Registro se pasó a la base. Sí, eso, cualquier mensaje. La información se pasó a la hoja de Excel, a la hoja de clientes. Y aquí ubico el cursor para llenar el segundo. Y cierro con end if. Bueno, a eso fue lo que hicimos. Voy a grabar. Bueno, resulta que ahí funciona, pero para uno solo, ¿no? Que alguien me hacía una pregunta hace 8 días, ¿no? Porque ahí me funciona para uno solo. Entonces, yo necesito cambiar esta programación porque la idea es que pues me sirva para muchos, ¿no? Que cada vez que yo llegue un cliente, pues él me lo crea. Aquí no me crea sino uno. Bueno, pero voy a ensayarlo. Terminen ahí de copiar de pronto los que no lo tienen o el caso de Diana. Igual esa programación pues ahorita yo la voy a borrar. Esa programación sirve solamente para pasar un solo registro. ¿Sí? Voy a ensayarlo. A ver si me quedó algún error. Aquí grabo, salgo a Excel. Voy a irme aquí al menú, vengo aquí a clientes, nuevo cliente. Te voy a crear el cliente 12, 121, 034, nombre José Edgar Rojas, dirección calle 36 AN 345. ¿Qué más? Un número cualquiera, un correo aquí jose@incoda.com. No hemos programado la ciudad. Bueno, vamos a hacerlo manual aquí, Cali, y por aquí tipo de cliente minorista. Ay, no, creo que le habíamos dado algo así, ¿no? Y entonces esto es lo que yo voy a pasar cuando haga clic aquí, que fue lo que estaba programando ahorita, ¿cierto? Entonces cuando le hago clic, la información se pasó a la hoja de clientes, aceptar. Y queda listo para el otro. Queda listo para el otro. Si yo me vengo aquí al menú, no lo tenemos programado, eso también lo programamos hace 8 días. Si yo me vengo aquí a la base de datos de cliente, yo ya tengo ahí el cliente, ¿sí? Pero ahí no me sirve sino para un solo cliente. Bueno, ok, voy a borrar esto. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Entonces, en todos los lenguajes de programación hay algo que se llaman bucles. El bucle es una programación que se va a repetir muchas veces y se puede controlar de varias maneras. Yo solamente voy a enseñar una a través de un for. Entonces el bucle lo que va a hacer es preguntar, él se viene, yo le tengo que decir al bucle, vea, vaya, mire allá en la hoja de clientes, en esta posición que es donde empieza mi base de datos. Mi base de datos empieza en B7.
Entonces yo le voy a decir, vaya y mire en 7.2 si allá está vacío. Si ahí está vacío, pase el registro ahí, póngalo. Bueno, pero supongamos que aquí no estaba vacío. Entonces el bucle, ¿qué es lo que va a hacer? Cada vez que yo entre a grabar, el bucle va a empezar preguntando desde aquí. Entonces el bucle va a preguntar, oiga, ¿en 7.2 está vacío? No. Entonces el bucle lo que va a hacer es dar la vuelta, incrementa la fila, ¿no? O sea que el bucle, yo tengo que decirle al bucle que ya no pregunte en 7.2, sino que pregunte en 8.2, que si ahí está vacío. Entonces el bucle me va a decir, sí, ahí sí está vacío. Entonces le digo, pásenme el registro ahí que tengo en el formulario. Cuando voy a crear otro cliente, entonces el bucle vuelve y empieza, me dice, oiga, en 7.2 está vacío. No, él da la vuelta, incrementa la fila, y entonces en 8.2 tampoco está vacío. Y entonces en 9.2 ahí sí, entonces ahí mete la cédula y pasa el registro. Entonces el bucle lo que va a hacer, además de preguntar que si aquí está vacío, cuando él da la vuelta, que se llama, o sea, el bucle es algo que se repite, ¿no? Cuando digo da la vuelta es que él vuelve a preguntar, ¿no? Entonces, él además de preguntar que si está vacío, cuando él retorna a preguntar para la siguiente vuelta, él en este caso lo que va a hacer es aumentando la fila, ¿sí? Para ir preguntando. Entonces yo tengo que decirle a un bucle, voy a hacer un bucle, por ejemplo, yo digo, bueno, en mi empresa perfectamente pueden haber 5.000 clientes, 5.000 empleados, 10.000 clientes. Entonces usted hace un cliente con el for, le va a decir que empiece desde 1 hasta 10.000, de 1 a 1 millón. Sí, para este for sí toca decirle hasta dónde va, ¿cierto? Pero cuando uno empieza a programar los for, no vayan a empezar de una vez de 1 a 1 millón, porque si sale un error, pues él se bloquea, y entonces uno lo que hace son los bucles pequeñitos, por ejemplo de 1 a 5. Si me funciona para 5, me funciona para 5.000, para 500.000, para 5 millones. Pero siempre los bucles los debo empezar pequeños, y luego lo único que hago es cambiarlo a la posible necesidad que se tenga, ¿no? Voy a hacer un bucle nomás de 1 a 5. Entonces ahora voy a transformar todo eso que les dije, ¿sí? Pero ya en programación. ¿Cómo hago eso, no? Bueno, entonces vamos a retornar nuevamente a la programación de almacenar, porque lo que va a funcionar es aquí cuando yo le diga almacenar. Entonces voy a corregir esta programación. Si quiere, esta programación la pueden copiar por ahí, la pueden tener. Una programación se deshabilita colocándole el apóstrofe, ¿no? Que queda una línea verdecita. Eso él lo asume como un comentario, no lo asume como código, cuando yo coloco ese apóstrofe, ¿no? Al principio de la línea, al comienzo de la línea, ¿sí? Al comienzo de la línea. Bueno, yo voy a borrar esto. Esto lo voy a borrar. Esto es lo que voy a cambiar. Porque aquí la programación sigue siendo igual. Porque si no hay una cédula, pues él no me deja pasar el dato al formulario. Pero si ya hay una cédula, entonces yo sí voy a venir aquí y le voy a decir que empiece un for, que es el bucle, desde 1 hasta 5. For i igual desde 1 hasta 5. Bueno, for i, coloqué ahí. Puede ser cualquier letra. Si a usted le gusta la Z, pues coloca la Z. Si le gusta la Y, pues coloca la Y. Cualquier letra funciona. Ese i es el que va a hacer que se incremente la fila. Porque si él va y pregunta aquí,
Cuando él entra al bucle que se llama, voy a tratar de explicarlo lo mejor posible, igual lo vamos a repetir varias veces, ¿no? En todos los formularios que vamos a hacer hay que hacer esto. Entonces, el for lo que hay que entender es que es un bucle. Un bucle es un ciclo que se repite un número de veces. Este bucle se va a repetir 5 veces. Cuando usted entra, lo que hay que entender es que cuando usted entra y hace clic aquí, él empieza desde aquí, siempre. Si usted hace 500.000 veces clic ahí, 500.000 veces él empieza desde aquí preguntando, ¿no? Y luego sigue aquí, 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 ¿no? Ese es el orden, ¿no? Entonces el bucle siempre, cuando yo haga clic aquí en este icono de almacenar, en este objeto de almacenar, entonces el bucle siempre va a empezar en 1, o sea que él siempre va a preguntar que si aquí está vacío. Obviamente eso usted ni lo ve por la velocidad del computador, ¿no? Pero si eso pudiéramos colocarle cámara lenta, entonces él vendría y decía, bueno, arranco con 1, porque estoy diciéndole que el i empieza desde 1. Entonces le voy a decir for i igual desde 1 hasta 5. Entonces aquí voy a hacer la pregunta. ¿Cuánto vale i ahí por primera vez cuando hago clic en almacenar? Y vale 1, siempre va a valer 1. Él cuando entra al bucle por primera vez, ¿cuándo entra por primera vez? Pues cuando yo vengo aquí al formulario y le hago clic. Cada vez que le haga clic ahí, él viene y ejecuta esto. Entonces, cuando entra al bucle, ¿cuánto vale i? Vale 1. Siempre va a empezar con 1. Entonces, le voy a preguntar, bueno, muy importante que dejen estas escalas así como yo les estoy diciendo, les dije hace 8 días, para saber dónde empieza un if, cuál es la parte falsa y dónde cierra el if, ¿no? No lo hagan todo alineado a la izquierda porque así es más difícil interpretar un código. Este código que vamos a hacer aquí para que no se me vayan a asustar es el mismo que vamos a usar para pasar del formulario de proveedores a la hoja de proveedores. Cuando esté haciendo de entrada de mercancías, a la hoja de entrada de mercancías. Cuando tenga el formulario de inventario, pues a la hoja de productos o inventario que llamamos. Si usted se inventó un formulario para controlar los abonos de los clientes, pues la programación va a ser la misma. O sea que esto sirve para este formulario y para cualquier otro. Pues lo único que va a cambiar, por supuesto, pues será el nombre del formulario y los objetos, pero la programación de la lógica es exactamente igual a lo que vamos a hacer ahorita. Entonces le voy a preguntar que si en la hoja clientes en la posición de celda, entonces aquí es donde cambia un poquito. Voy a colocarle i, que es la que va a hacer que la fila se incremente, más 6. Punto value es igual a vacío. Entonces él va a coger, si eso está vacío, entonces pasa al registro. Entonces le voy a decir aquí cheat clientes punto sales ya le ayudo y más 6
punto value es igual a lo que tiene f clientes punto y de cliente punto value. Bueno, acá lo que hay que entender es que cuando él entra a esta programación y vale 1, entonces él pregunta que si en clientes celdas y vale 1, ¿no? Entonces 1 más 6 son 7. Aquí me faltó algo, me faltó la columna, más 6,2. Entonces él está preguntando que si en la posición 7,2 es esta, mírenla, que es donde empieza la base de datos. Entonces yo estoy preguntando que si en 7,2, ¿por qué vale 7? Pues porque i cuando entra por primera vez vale 1. Entonces si 1 más 6, 7, 2 es igual a vacío, entonces si eso se cumple voy a pasar el registro ahí. Entonces voy a volver a copiar esto. Es el mismo de la vez pasada, con la diferencia que ahorita estamos usando una variable que cambia. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y vuelvo y cambio, ¿no? Aquí. 3, 4, 5. Esa es la columna, ¿no? 3 es C, 4 es D, 5 es E, ¿cierto? Y sucesivamente, ¿no? 6, 7, 8, creo que llegamos hasta 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sí, hasta 8. Esta me sobra. Esto lo voy a colocar debajo, que es el que limpia. Ahí lo estoy corriendo con la tecla tabulado y luego con la barra espaciadora. Me ubico aquí al comienzo y con la barra espaciadora. Esto del código hay que ser bien ordenaditos con ese código, que eso no quede por allá un revueltijo. Para saber todo esto que está ahí aquí del if, esta es la parte verdadera. Si cumple que está vacío. Si cumple que está vacío, él hace eso. O sea que si él encuentra que aquí está vacío, ahí pone el registro. Pero si no cumple, pues aquí le voy a decir en if. Bueno, aquí me falta cerrar esto. Le voy a decir Hay que cambiar el nombre de la descripción. sí, también, perdón, claro que sí. Acá, entonces también cambiamos. Punto. Segundo es nombre cliente. Nombre cliente, dirección cliente. ¿Qué sigue después de direcciones? Dirección celular de un correo.
Espera, ya te ayudo. Aquí no está descargado, ¿cierto? No, ahí está el teléfono. Venga, le paso el mío. Ah, pues yo lo tengo ahí en el correo. No, venga, le paso este para que no se quede porque ya ahorita voy a... Porque copió unas cosas ahí. Lo voy a copiar ahí al WhatsApp. Sí, sí, Jason, la estamos grabando. Lista, ahí la puse en el WhatsApp. Bueno, entonces continúo aquí. Bueno, estaba aquí. Bueno, entonces lo que va en este momento, si yo tuviera algún dato en el formulario, aquí en el formulario, y le dijera almacenar, entonces él entra a esta programación. Él va a preguntarle que si aquí, perdón, que si aquí está vacío. Si está vacío, él me dice, falta la cédula
y no hace nada y el cursor se queda ahí. O sea que no almacena. Si está vacío, mire, el por qué él haría esta parte verdadera y se saldría, vendría a dar aquí. En esta pregunta que él está haciendo aquí, ¿no? Él pregunta que si cliente está vacío. O sea, él está preguntando que si aquí está vacío. Si aquí está vacío, entonces él hace la parte verdadera que es esta, del else. Si, else y en if. Eso es un si condicional igualito al de Excel. Solamente que aquí es vertical y está en inglés y puedo programar varias instrucciones. Pero la lógica es la misma. O sea que si está vacío, si cumple eso, que esté vacío, él me saca este mensaje, falta la identificación, se ubica otra vez en la identificación y el programa de aquí salta aquí. O sea que se queda en el formulario. Él no se metería aquí al else porque esto que está aquí es lo que forma parte del else. Por eso es que les decía desde hace 8 días que era importante identificar en la condición del if qué es lo verdadero y qué es lo falso. Pero si aquí en el formulario hay un número, entonces él va a decir F clientes id es igual a vacío. No está vacío porque hay un número, entonces se viene para el else y hace todo esto. Ahora, él entra y pregunta. Cuando él entra aquí al else dice, bueno, arrancamos un i con 1, siempre lo va a arrancar con 1 y entra al bucle. Entonces va a preguntar que si en la hoja clientes, en la posición 7.2, 7 porque el i vale 1. Si él encuentra que ahora espero aquí en la hoja, él encuentra que aquí está vacío, entonces lo que él va a hacer es pasar el dato. Porque eso es lo que va a ver. Si cumple eso, si cumple, sí, esta es la parte verdadera. Entonces empieza a pasar los datos. Entonces le dice, en 7.2 ponga la cédula. En 7.3 ponga el ID del cliente. 7.3, 7, 1, 2, 3. En 7.3 ponga el nombre. En 7.4 ponga la dirección que tiene el formulario, ¿no? Lo que tiene el formulario lo pasa a la posición de la hoja 7.5, 7.6, 7.8. Limpia el formulario y ya, ¿no? Entonces aquí seguimos y vamos aquí. Entonces, como ya encontró y pasó el dato, entonces yo termino el bucle llevando al tope final hasta donde llega el bucle, i igual a 5. Aquí le digo que aquí termina exit for, que ahí termina el bucle. Eso siempre se va a repetir. Y aquí cierro el if porque no hay parte falsa. En if. Y el for termina aquí con una instrucción que dice next. Eso siempre se va a repetir. Eso es estándar ahí. Esta instrucción me quedó por fuera. Esta instrucción va aquí. Después de que limpie, yo le puedo colocar comentarios. Aquí le voy a colocar una apóstrofe y le dice pasa la informa, la puedo hacer en mayúscula. Pasa la información del formulario a la hoja. Aquí, apóstrofe, limpia el formulario clientes. Se ubica o ubico el cursor en el formulario
en el campo donde va la identificación. Ese tipo de comentarios usted los puede ir programando para si quiere saber qué hace una línea, ¿no? O unas líneas de programación. Entonces ahí uno se va acordando qué es, ¿no? ¿Cuál? Para sacar esa postura, para colocarla. ¿Por acá? ¿Cómo por acá? No, pero mira que no me sale. ¿Este? Ah. No me suena la cuenta. Como si fuera todo eso que lleva un mensaje con esa cosa aquí. ¿En serio no necesitas? Sí, no necesito cerrar eso. Y la has buscado en YouTube. Pues me acuerdo cuando estoy aquí. Pero a ver si encuentro. Bueno, ¿cómo les fue? ¿Ya escribieron el código o no? No. Dice, no, cuca, no entiendo tampoco. Bueno, aquí lo que le agregamos al bucle del for aquí es que cuando termina, yo lo que hago es llevarlo, cuando él ya entra aquí es porque él encontró una fila en blanco y ahí pasó, entonces yo llevo el i al último dato para que ahí termine el ciclo. Este exit for lo que hace es sacarlo del bucle, aquí cierro el if y este next cierra el for. Si este tenía en su al final. Ya le coloqué el. Luego este en if, por eso es que les digo que tienen que hacer bien escalada la programación para uno no perderse. Este if corresponde a este else y corresponde a este en if. Este en sub es del private sub. Este if cierra aquí con este en if. Por eso es que hay que hacerla así escalonadita para uno no perderse porque la programación va creciendo. Pero ese bucle, eso que estamos aprendiendo ahí, ahorita que hagamos el segundo, el tercer formulario se van a dar cuenta que lo van a mecanizar más y ya lo van a entender un poco mejor. Ahorita vuelvo y lo explico en el de proveedores y lo vamos a hacer manualmente. No, yo puedo copiar esta programación y solamente cambiar los objetos, pero vamos a volver a programarlo.
para repetirlo. Eso es un bucle. Lo- Si yo fuera a crear en este momento un cliente, ¿Cierto? ya tengo 1, 2, 3, 4, me falta todavía uno. O sea que puedo, de acuerdo al bucle, puedo meter hasta 5, ¿no? El cliente 2, por aquí también, bueno, cualquier cosita aquí por llenarlo rápido. Un celular, un correo, una ciudad, un tipo de cliente y le doy a almacenar. Listo. Voy a meter otro cliente con otro nombre, con otra dirección, con otro celular, con otro correo, con otra ciudad, con otro tipo de cliente. Y si le doy a almacenar, ya no almacena. Porque cuando yo le doy a almacenar, él ya preguntó 5 veces. Y en las 5 veces no encontró espacio. Y no lo pasa porque el bucle va hasta 5. Aquí ya no almacena, vean. ¿Por qué no almacena? Porque el bucle está para 5 clientes y ya tengo los 5 clientes. Entonces él preguntó, en la primera vuelta dijo, ¿está vacío o no? Y valía 1. Luego y valía 2. Luego y valía 3, 4 y 5. Ya no tiene posibilidad de preguntar más para pasar porque el bucle va hasta 5. Pero a mí, Aquí el bucle va solamente hasta 5. Bueno, ¿les funcionó o no? no, ¿Qué les pasó? eso me pide en if y cuando le quito el ensú me vuelve a pedir el ensú original. O sea, el error se... Bueno, voy a terminar la programación de este formulario para que quede full. El formulario de clientes. Me falta programar este deshacer. Ya programamos el almacenar. Esta es la programación que pasa del formulario, de un formulario a una hoja electrónica. No importa el formulario que sea, no importa lo que se llame la hoja. Usted lo que entonces, en la programación para un nuevo formulario de cualquier otra cosa, usted lo que hace es cambiar el nombre de la hoja y el nombre del formulario y el objeto, pero la lógica es la misma, o sea, se repite exactamente igual. Entonces lo que me falta ahorita programar de este formulario de clientes es el deshacer. Entonces el deshacer le voy a copiar esta programación que es la que limpia. El deshacer es, por si usted está creando un cliente y le dice, no, ya no, entonces deshacer, ¿no? Aquí, voy a copiar todo esto hasta ahí. Le doy control C, me voy para el formulario, aquí, y me ubico en el objeto que voy a programar. Al hacerle doble clic, él entra a un procedimiento, private sub, deshacer cliente, y el suceso es clic. O sea que para que él funcione yo tengo que hacer clic ahí. Cuando yo haga clic, él va a repetir, va a sacar esto. Yo me puedo dar la maña y pues lo puedo arreglar, lo puedo colocar como un poquito más cerquita por acá, ¿cierto? Que quede debajo de él. Pero sí ve siempre dónde empieza y dónde termina algo, ¿no? El private cierra abajo con el end sub. Yo lo puedo haber dejado ahí, pero como por presentación, pues lo corro un poquito para que me vaya quedando bien organizadito el código. Aquí empieza este private y aquí termina. Voy a ensayarlo. Grabo. Voy aquí al formulario, clientes, nuevo cliente. Si yo empiezo a colocar un cliente y me dice, no, ya no va a deshacer. Ahí está funcionando, ¿sí ves? Pero escogí una programación que ya existía y deshacer. ¿Sí? Ahora el de retornar menú. ¿Qué es retornar menú? Pues que cierre este formulario y que me abra menú. Ese es retornar menú. Entonces aquí en Visual, aquí voy a decirle retornar menú. Entonces me aparece el procedimiento private sub, volver menú clientes. Entonces volver el menú cliente, decirle que me cierre el formulario F clientes. Ya habíamos dicho que los formularios se cierran .hide, se muestran con .show. Las hojas
se muestran visible true y se ocultan visible XL very hidden, ¿cierto? fclientes.hide y le digo cheat. Aquí en Visual puedo programar en mayúscula, minúscula, que no hay problema. Cheat clientes, perdón, cheat no. Sí, cheat, me volaté aquí. Cheat menú es, porque voy a ir a esa menú. Cheat menú, a la hoja de menú. Punto visible igual a true y cheat menú.select. Control V. Cheat menú.select, ¿sí? Entonces voy a ensayarlo. Clientes, nuevo cliente. Si le digo retornar menú, me saca un error. Visible, lo escribí mal. Visible. Paro y vuelvo y empiezo. Clientes, nuevo cliente. Retornar menú, ahora sí. Clientes, nuevo cliente. Si le digo almacenar, falta la identificación del cliente y no almacena. Deshacer, ya quedó funcionando. Lo único que me falta aquí ya para cerrar este video es programar las ciudades y el tipo de cliente, ¿no? Entonces ese ya lo habíamos hecho en la clase pasada, pero como no la pudimos grabar, entonces lo voy a hacer aquí. Entonces lo que voy a hacer es activar, yo no me acuerdo si tengo aquí, no, voy a activar la hoja de parámetros. Entonces como la tengo oculta, la voy a volver a mostrar mientras la muestro ya por programa, pero ahorita en programación la tengo oculta, entonces la voy a volver a mostrar. Ejecuto para que ejecute ese código que tiene este procedimiento. Bueno, aquí no necesito esto por ahora y vengo aquí y aquí tengo parámetros. Entonces aquí yo puedo hacer otra lista que diga ciudad. Y entonces aquí coloco, por ejemplo, Cali, Bogotá, Medellín. Bueno, pues con tilde, como ustedes la quieran programar allí, ¿no? Por supuesto, Tangamandapio. Neiva, bueno. Listo, aquí tengo la lista. Esta lista yo la puedo convertir a tabla. Control T y le voy a aceptar. ¿Cuál es el propósito de convertir la tabla? Que automáticamente cuando entren nuevos usuarios y entren nuevas ciudades, automáticamente aparezcan en los formularios. Por eso es que las convierto a tabla. Esto le voy a decir diseño de ciudad. De ciudad. La puedo ordenar. Y esta, entonces, la estoy haciendo así rapidita porque ya la había explicado. Ya es los que se les olvidó, no la entienden, entonces vuelven y miran el video. Acá, entonces me vuelvo al formulario. Me voy a parar en el formulario de clientes y aquí donde está ciudad, voy a programar la línea que dice row source. La hoja se llama parámetros, concateno con admiración y el nombre de la tabla de ciudad. Listo. Si yo ejecuto, ya que aparecen las ciudades. El hecho de convertir la tabla es para que si aquí
entra una nueva ciudad, ¿cierto? Por ejemplo, Barranquilla. La voy a ordenar, ¿no? Y es para, mire, ya la metió dentro de la tabla, pero la puedo ordenar. Y entonces, cuando yo vaya a hacer algo aquí en clientes, voy a volver a entrar aquí, 1, 2, 3, entrar al sistema, clientes, y le diga nuevo cliente. Si yo vengo aquí, entonces ya la lista está actualizada. Por eso es que es bueno convertirlas a tabla, porque acuérdese que las tablas, cuando la base de datos tiene formato de tabla, automáticamente los nuevos registros que entran se incorporan dentro de la tabla. Entonces no tendría que estar dependiendo de esto ya le vamos a generar un link para llegar aquí y que la persona pueda alimentar aquí, y automáticamente donde yo haya colocado listas, pues se van a actualizar. Nos falta la de tipo de cliente. Con eso terminamos esta clase. Tipo cliente. ¿Hayamos colocado qué? ¿Qué tipo de cliente hemos colocado? Natural y Entonces natural, jurídico. natural, jurídico, ¿no? Lo convierte. Natural, empresa natural. Empresa y persona natural, así lo llamamos. Empresa natural. Empresa, y pongámosle aquí pues persona natural, lo podemos modificar, persona natural, ¿sí? La convierto a tabla, control T, le doy a aceptar, y por diseño le voy a colocar T tipo cliente, sin espacios. Los nombres de tabla ni los nombres de rangos no llevan espacio. Y entonces en el formulario voy a colocar la función row source, parámetros. Algunos acostumbran a hacer por cada hoja una lista, ¿no? Pues es que se vuelven muchas hojas, mucha programación con demasiadas hojas. Entonces yo lo que hago es en una, pero si a usted le gusta, pues en una hojita, pues está bien, no hay ningún problema. Parámetros, admiración y el nombre de la tabla. Entonces, T tipo cliente. Listo, aquí ya funcionó. Voy a aclarar algo. Sí, esto nos falta hacer el retorno aquí, ya ahorita lo entramos a programar. Aquí en cliente, entonces ya aquí me aparece la lista y me aparece la lista, ¿sí ves? Correcto, bueno. En este ejercicio que hice, yo le di nombre de tabla y le di nombre de rango a esto. Y en el row source utilicé fue el nombre del rango. ¿Ya? Porque aquí ya hay dos columnas. Entonces aquí para crear la lista, termino de aclarar, aquí para crear la lista en este formulario de entrada, aquí para llamar la lista no llamé el nombre de la tabla, fue el nombre del rango, que lo llamé R, row source lo llamé parámetros R usuarios. Ese R usuarios es el nombre que le di a esto desde aquí hasta aquí. No utilicé el nombre de la tabla. Aquí estoy utilizando el nombre de la tabla porque es una sola columna, ¿no? Pero es que yo puedo tener una base de datos donde esté la forma de pago, el tipo de cliente, la ciudad, y hayan muchas listas en una tabla. Entonces le doy nombre de tabla y a cada columna le voy a dar el nombre del rango, y ese nombre del rango es el que utilizo en el row source. No utilizo el nombre de la tabla. ¿Sí soy claro o no? ¿Sí? Bueno. Listo, con eso cerramos este video. Voy a grabarlo. Vamos a salir a descanso y ya retornamos.